Foodtopia presenta Con Sabor a Éxito. Con sabor, con sabor, con sabor a éxito. Historias que inspiran con sabor a éxito. Bienvenidos a un episodio más de Con Sabor a Éxito. Hoy estamos súper contentas y felices porque tenemos el honor de conocer la historia de un restaurante que nació con las raíces puestas en el mar, en la familia y en las recetas de toda una vida. Nos acompaña José García, gerente propietario de Tony's Mar, un restaurante que desde 1988 ha marcado generaciones de nuestros hondureños con su sabor, su historia y su esencia. Lo que comenzó con la pesca artesanal y la visión de su abuelo, don Antonio, amante del mar y la cocina, se ha convertido en un legado gastronómico que hoy cuenta con presencia en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Así que tenemos el honor de tener a Josué. Un bienvenido, Josué, a este set. Qué emocionante tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes, chicas, por la invitación y pues aquí estamos con mucha alegría, muchos ánimos para poder compartir un poquito de la historia de nuestra vida prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo comienza Tony's Mar? Me imagino que es la pregunta de todos. La primera pregunta. Sí, Creo ¿cómo que sí. inició? Ok, inicia de una manera bien interesante. Todos pues tenemos aquel sueño, ¿verdad? Que queremos hacer algo. En este caso más bien es un sueño frustrado que se da. Mi papá originalmente él fue pescador, él estuvo embarcado. Mi familia, tanto por mi mamá o mi papá, son de la zona sur, de Valle, exactamente. Mi papá es de San Lorenzo, perdón, y mi mamá es de Aramesina Valle. Mi papá, siendo de San Lorenzo, su familia, pues mi abuelo, Félix Antonio, o don Toño, como le decían, él fue pescador artesanal. Y él estuvo también embarcado después con el tiempo, fue cocinero dentro de unos barcos. Y mi abuela por el lado paterno, también ella le gustó esto de la comida, tuvo comedor ahí dentro del mismo San Lorenzo. Entonces por ahí viene más o menos esto de la cocina, por el lado paterno. Mi papá, pues eran 9 hermanos, él creo que es el cuarto, si no más recuerdo, solo son 2 varones. Mi papá es el cuarto y tengo un tío varón que fue el último, de ahí solo mujeres. Entonces 2 de ellas se casaron con pescadores en Panamá. Entonces mi papá Todos iban siguiendo la misma línea. por ahí va más o menos. Siendo fieles a la línea. Es correcto, siguiendo el ejemplo del padre, por así decirlo. Entonces mi papá pues él quiso, obvio vio a sus cuñados, a sus hermanas mayores que están en este rubro, entonces él dijo, yo quiero probar, y se embarcó. Él se embarcó a temprana edad, creo que desde los 15 años aproximadamente, y le gustó esa vida, nació para eso. Entonces su sueño en sí fue ser capitán de barco. Él quería llegar a ese nivel, ¿verdad? Él trabajó bajo bandera americana. Él iba a San Diego, allá pues tenía su visa de trabajo y él anduvo embarcado en barcos que iban hacia Europa, América del Sur y África inclusive. Entonces son barcos atuneros y camaroneros. Entonces suena bien bonita la historia, embarcado, pero es un trabajo bien complicado, Sí. difícil. Bien lejos de su familia lejos también, de familia. por meses. Y peligroso. Entonces mi papá pues él comenzó de abajo hacia arriba. Y como les digo, él quería ser capitán de un barco, porque él miraba que a los capitanes les daban a final de año, les daban sus buenos bonos, ¿verdad? Un carro, relojes, viajes. Entonces Los él quería beneficios. tener eso, los Ajá. beneficios. Él quería tener eso, ¿verdad? Y pues él estaba luchando, trabajando fuerte para eso. Y ahí es donde viene y se frustra su sueño. Tuvo un accidente, se lesiona la espalda, se cae del barco, se golpea la espalda y se fractura 3 vértebras. Queda inválido casi como por 1 año y medio y tuvieron que tratar por medio del seguro de la empresa en Panamá, inclusive allá hicieron su fisioterapia y todo lo demás. ¿Cuántos años tenía cuando le pasó el accidente? Yo no había nacido todavía.
O sea, eso fue en su etapa de soltero. Estamos Ok. hablando hasta como a los 26, 27, por ahí más o menos creo que fue que se accidentó. Wow, estaba joven. Entonces, de ese sueño frustrado vienen las oportunidades, ¿verdad? Mi papá pues dijo, ¿ahora qué hago? Entonces, con el dinero del seguro, pues, ¿en qué lo invierto? ¿Qué me pongo a hacer? Y en aquel entonces era como, pongo una línea de transporte para el sur, no hay, hay un buen nicho, una oportunidad, traer equipo nuevo, o no sé, pongo un bar, ¿verdad? Como él había viajado, él miraba que esas cosas todavía no estaban en Honduras, entonces un bar así elegante, un poco más fino, qué sé yo. Pero en eso mi abuelo le da la idea, ¿por qué no pones un restaurante, Les? De mariscos directamente. Ustedes son de Teus, igual que yo y mi familia. Entonces en Tegucigalpa en aquel entonces habían 3 o 4 restaurantes de mariscos bien famosos. Entonces mi papá fue como, no, mira, no, ¿cómo vamos a competir con estos gigantes? Los miraba grandes. Yo lo más que puedo es, tengo esta opción y no sé, no podemos competir. O sea, habían restaurantes que eran, en aquel tiempo, en los 80s, eran de alfombra, ¿verdad? Con luces de vela y todo aquello, todo fancy, elegante. Entonces mi papá se sentía como un poco Abrumado, tal vez. abrumado. Y mi abuelo insistió, no es el local en sí, es la comida, vamos a hacer algo diferente. Y mi papá, pero yo no sé cocinarle, yo he sido un marinero toda la vida, yo lo único que sé de la cocina es comer. Estoy llorando. Y tengo buen paladar, eso era lo único que él sabía. Entonces, en ese momento, pues mi mamá, ella es maestra, y pues ya había nacido mi hermana, la mayor, mi otro hermano, el mayor, y yo estaba de meses cuando estaban en esa incertidumbre a ver El que- tercero sería. yo soy el tercero, correcto, y tenemos una hermana, una cuarta. Entonces, en ese entonces el restaurante fue fundado en el 88, el 6 de febrero. Yo nací el 6 de septiembre del 87, o sea, estaba de 6, 7 ajá. meses. Entonces había presión, mi papá entonces no estaba seguro si sí o si no, pero lo hablan con mi mamá y mi mamá fue como, échale ganas, dale, entrale y todo eso, y toman la decisión. Aperturan en un lugar en Tegucigalpa que era como la zona viva en aquel entonces, el Boulevard Juan Pablo II, que actualmente pues ahí ahora están varios restaurantes de área comercial. Pero en aquel entonces había muchas discotecas, estaban restaurantes icónicos. No sé si puedo mencionar algunos Sí, nombres. claro. Bueno, No te limites. no sé si se acuerdan del restaurante In-N-Out, Sí, de los burgers and hot dogs. Eso éramos vecinos. El primer Pizza Hut de Tegucigalpa era vecino Era ahí. nuestro. Ajá. El primer Burger King del restaurante de Tegucigalpa igual estaba enfrente de nosotros. O sea, estaba en la construcción del Hotel Princess en aquel entonces. Era una zona de alto crecimiento. Era la zona Habían bastantes restaurantes y bares en la zona. Entonces mi papá le ofrece un local que era una pollera, una galera, literalmente era una galera. Era de machimbre, perdón, y era un octágono con su domo de tejas. Entonces era bien humilde, bien campechano, por así decirlo. Y ahí comienza todo, ¿verdad? Comienza un sueño frustrado por necesidad, por aquel sentimiento de supervivencia y de poder superarse. Entonces, mi abuelo es el como que el arranca el menú, mira, le dice, esto es lo que podemos hacer. porque él ya tenía experiencia en cocina correcto. también, porque se había embarcado. Es correcto. Y en ese entonces mi papá fue como, no, pero mira, vendamos esto, lo otro. No, solo mariscos. A eso quería preguntar. ¿Quién había dicho, quién había elegido el concepto del restaurante va a ser específicamente de mariscos? Porque eso ya los posiciona ante toda la competencia de Sí. restaurantes. Es correcto. En ese caso fue mi abuelo. Él fue el como que dijo, no, enfoquémonos solo en mariscos, porque normalmente
¿qué sucedía en los restaurantes en aquel entonces? Habían varias opciones, tenían como siempre había carnes, cortes, pollo y demás. No, mi abuelo dijo, no, solo mariscos, enfoquémonos en los mariscos y hagamos las cosas diferentes e únicas. Entonces, pues con la experiencia que tenía mi abuelo, en aquel entonces estuvo cocinando en otros lados, y él aprendió, ¿verdad? Como le digo, en esos barcos había gente de Europa, de España, Portugal, italianos, había gente de Sudáfrica, gente de Marruecos, gente de todo el mundo, ¿verdad? América del Sur. Entonces, son demasiadas culturas, hay demasiados gustos, entonces uno aprende de todo. Y por ahí viene, ¿verdad? Entonces, adapta el menú un poquito más como al sabor, o aquel gusto hondureño, por así decir, catracho. Y ahí comenzamos con el menú que creo que el 80% ahí está la esencia. Hemos ido pues evolucionando, ¿verdad? Adaptándonos a los tiempos y hemos ido metiendo nuevas cosas y hemos ido pues retirando también algunas cosas, ¿verdad? Porque los gustos cambian, ¿verdad? Claro, y la rotación es importante también para ustedes. Para mantenernos pues. frescos, pero la esencia ahí está. Y pues creo que uno de los platos más emblemáticos es el pescado deshuesado relleno de camarones. Ay, yo lo he visto. No lo he probado. delicioso. Yo lo he visto y se mira delicioso. potente. Es un plato único. Esa receta, como les digo, fue de mi abuelo. Es un pescado totalmente despinado, entero, Como ¿verdad? de 10 pulgadas casi. Sí, Es un pescado de 2 libras, un pescado de 2 libras, el cual viene relleno de camarones. Originalmente inclusive se costuraba, o sea, era totalmente así como un relleno. Se costuraba y todo, pero con la demanda, pónganle que en aquel entonces, en los 90s, salían como 5 o 6 pescaditos, todavía tiempo para Yo me poderlos imagino, costurar. Yo me imagino al cocinero ahí. No, y cuando le pedía, bueno, vamos a costurar. Ahora ya no es así, ahora que salen un domingo salen 80, 90 pescados de esa Se le especialidad. abría la costura, la carrera. Ahí ya ocuparíamos una maquila ahí costurando. Entonces creo que ese es como el plato emblemático de nosotros, el cual pues es nuestra tarjeta de presentación, el cual plato estrella. es el plato estrella, el cual me enorgullece siempre mencionárselo a cualquiera que nos visita, especialmente a los extranjeros, ellos que han impactado, o sea, sin espinas, sí, sin espinas, no puede ser. Ya cuando lo comen, solo dejan la cabecita y la cola. Y ya Tenía como- razón, dice. Tenía razón. Y van con la pancita bien llena. Y el Y el corazón, corazón contento. Y el corazón contento, cabal, cabal. Josué, con esta historia, pues, ¿cómo es para vos, que sos una segunda generación, mantener este legado y lo que significa? Pues como segunda generación, creo que son como sentimientos encontrados. Hay alegría, también hay miedo, hay un poco de como orgullo, pero también incertidumbre. Porque uno pues lee, ¿verdad?, la historia de todas estas empresas que han habido a nivel nacional e internacional, y hay siempre una tendencia que las empresas en la segunda generación tienden a desaparecer por X o Y razón. Entonces, uno está con ese conflicto, ¿verdad?, en la cabeza como, pucha, ¿estaré al nivel? ¿Seré capaz de llegar a ese nivel? O sea, son 37 años que ya tiene la empresa. Tiene prácticamente mi edad, pues. Yo nací en eso, o sea, hay colaboradores que tienen 37 años de estar con ustedes, o sea, prácticamente me vieron en pañales. Y pues ya ellas han visto cómo ha evolucionado todo, igual que yo. Entonces, hay bastante desafío, ¿verdad? Hubo bastante conflicto entre la familia en cuanto a qué rumbo tomar, ¿verdad? Cuando hay cambio de gerente, ¿verdad? O de liderazgo, siempre va a haber ese roce, ese choque. Bueno, Crisia, tú sabes, ¿verdad? Sí. Venir de familia restaurantera, siempre va a haber eso. ¿Por qué? Porque uno cree que lo que hemos hecho siempre Eso va a es lo que va a funcionar. funcionar siempre. Y las tendencias cambian. Los Todo el mundo clientes. cambia, es correcto. Los clientes cambian. A pesar de que pues tenemos clientela que son tercera generación, ¿verdad? Sus papás, pónganle que llegó de 45 años, llevaba al hijo de 18, ahora el señor ya tiene
70, ¿verdad? 30 años. Ajá. El hijo ya tiene 50 y ahora trae a su hijo de 20 años fácilmente. Pero ¿qué sucede? El hijo de ahora quiere otras cosas, el nieto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces hay que ir complaciendo a esas nuevas generaciones. Y eso Entonces va a ser ahí es donde entró el importante conflicto. Ajá, y eso va a ser importante para ustedes, pues, ya que es un restaurante que tiene tantos años, ¿cómo van a seguir llamando la atención de esas nuevas generaciones? ¿Cómo las van a ir inspirando a que sientan también ese orgullo por el restaurante? ¿Qué reto han cumplido? ¿Cómo sienten que han podido llegar a esas nuevas generaciones ahora? Pues creo que es más que todo escuchando y teniendo esa retroalimentación. Ahorita, por ejemplo, uno de de las decisiones que se tomó como a nivel ya estructural fue la incorporación de los mar y tierra. Como les dije inicialmente, somos un restaurante especializados totalmente en mariscos. Teníamos la opción de pollo, porque siempre hay alguien que es alérgico al marisco o simplemente no come marisco. Entonces, el pollo creo que el 99.9% del mundo No come falla, pollo. sí. Entonces, era como la carta de seguridad, la tarjeta de seguridad ahí, ¿no? No como marisco, hay pollo. A la plancha, al ají, enfatizado, como usted quiera. Entonces, para el Día del Padre, el año pasado, se me ocurrió, lo hablé con mi hermano y con el equipo de Merca, ingresemos el mar y tierra. No, que no sé qué, que no sé cuánto, nosotros no somos especializados en eso. Ingresémoslo, metámoslo. El festín del papá, que coma como un rey, Leo. Ya saben, Ay, nosotros bonito. los padres no nos quieren, entonces tuve que hacerlo yo. No, sí lo queremos, sí lo queremos. Entonces, tuve que celebrarme a mí mismo ese día con mar y tierra. Entonces, fue bien interesante, hice mis preps, hice las compras, me preparé ese día con cierta cantidad, ¿verdad? Tener un stock. Perdón, te voy a interrumpir, que esté ese insight de los papás, que el Día del Padre es arroz chino y ya va. Cabal. Entonces, qué buena idea de, pucha, es un festín el que te vas a dar en Tony Mar y vas a comer como un rey. Es correcto. Entonces, compré la carne y dije, bueno, con un poco de fe, pero siempre un poquito como los pies en la cabeza, bueno, voy a tener cierta cantidad. Creo que compré como para unos 30 platos, ¿verdad? De stock. Y no les miento, creo que eran las 2 de la tarde y ya estábamos out of stock. O sea, fue como, ya no hay, José. Yo como, ¿qué? Sí, ya no hay. Sí, es realidad. Y lo hicieron en las 2 sucursales. La prueba fue aquí en San Pedro Pedro. Sula porque yo soy el chef de cocina, ¿verdad? Yo Ok. estudié para gastronomía. Entonces, el que tenía que estar como viendo que saliera todo bien era yo, ¿verdad? Aquí fue como el programa piloto, por así Ajá. decir. Entonces, fue totalmente un éxito. Ya por la tarde fui a comprar un poquito más, a restock, y ya en la noche igual se fue todo. Y entonces sacamos el historial. informe, ¿verdad? El historial, y vimos que se movió muy bien. A todo el mundo le gustó, es un mar y tierra bien completo. Tenemos churrasco o costillas de cordero que van con langosta y camarones, y siempre esos dos complementos. O sea, y va con su respectivo chimichurri, que yo lo preparo. Entonces, ese fue como la prueba y ya lo incorporamos como tal. Se hizo la reestructuración en el menú, ya lo tenemos dentro del menú como tal, e inclusive pues vienen nuevas ideas porque, como les digo, los tiempos cambian. Entonces ya mirábamos que la gente como, y no tiene cortes, y es como que no. Entonces estábamos perdiendo ese poquito de gente que buscaba las opciones siempre de maris y tierras o de cortes. Porque sea como sea, siempre hay gente que le gusta comer carne. Pues entonces siempre un grupo grande, hay alguien que no como nada. Entonces, y el pollo también dicen como es muy básico. Entonces, por ahí se quedó. Entonces, ahí es donde hubo un poquito de eso de choque de intereses, de conflicto dentro de la familia. Porque uno quiere tomar una decisión y el otro, no, quedémonos dentro de nuestra zona de confort, es lo que sabemos hacer, nunca hemos hecho carnes, hay que volver a preparar y estudiar todo para que el equipo aprenda. Pero ahí está. Justo a eso quiero llegar de la importancia de que propusiste este nuevo platillo, pero también dice una respuesta con datos, que los datos son los que nos ayudan a poder tener
una buena decisión. O sea, Es si correcto. si no se mide, no se puede Cambiar. no Es se puede correcto. cambiar o mejorar. Creo que como en todo negocio o empresa, pues lo mejor es siempre tener los datos, ¿verdad? Que algo sea cuantificable. En este caso, pues, como les digo, se sacó el reporte, vimos, uy, pucha, se movió muy bien. Probemos. Entonces, probamos así como los sábados y domingos, hay mar y tierra. Y era más como algo de boca en boca, ¿verdad? Se Ajá. preparaba a los meseros y les decía, ofrezcan el mar y tierra, a ver qué tal sale. Y vimos que la gente lo estaba pidiendo, y, ok, bueno, mandamos a imprimir un menucito, pongámoslo ahí, hagamos el banner, sesión de fotos, estandarizar receta, capacitación del equipo y démosle. Y hoy por hoy, pues, a todo el mundo le encanta. La Y verdad se que es un implementó en los 2 restaurantes, Es en correcto. Tegucigalpa y en San Pedro. Es correcto, eso ya está implementado en ambos restaurantes y se está trabajando ahorita una reestructuración de menú que ya para el otro año espero tener la lista, ya tener así como una parrillada familiar mar y tierra. Ya algo Qué más bello. grande, más elaborado, siempre el enfoque que siempre sea el marisco como el que deslumbre, ¿verdad? El que sea El principal. el plato estrella, pero que ahí esté siempre la carne, ¿verdad? Siempre. Porque, como les digo, los tiempos cambian, ya la gente, bueno, yo me acuerdo cuando estaba Cipote, uno no escuchaba esto de ribeyes, tomahawks, que sirloin, uno comía New que... York, 3/4. Correcto, uno que comía churrasco, filete de res o carne asada. Eso era todo lo que uno escuchaba. Carne Y ahora- asada y uno ni sabía de qué le daban. Es correcto. A saber qué parte. A lo, mu- que me a lo están mucho dando. me acuerdo que, vaya, yo estoy en Tegucigalpa, yo soy de Teus, tal vez se acuerdan ustedes de Tony Roma. Sí. Bueno, era como, mi papá había un cumpleaños dentro de la familia, vamos a ir a Tony Roma. Y yo me pedía el T-Bone Steak, era lo que a mí me Ajá. encantaba en aquel entonces. Y eso era como lo más guau en aquel entonces. Es Ahora es más común, uno lo encuentra hasta en los supermercados, pues se puede dar ese tipo más de... accesible Más también. accesible. Entonces, los tiempos cambian, hay diversidad, hay más opciones. Entonces, todo eso, pues, hay que seguir esa inercia, ¿verdad?, de la comida. Y siento que además de que los tiempos cambian, el cliente va aprendiendo a mejorar su paladar también. Es correcto. O sea, al final, pues, la gente sale. Ya hay más facilidad de poder viajar, ¿verdad? No es como antes. Y ya ahora la gente, pues, al salir, experimenta nuevas cosas, prueba diferentes cosas y ya vienen con esa como mentalidad, hey, yo quiero esto. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a buscar hasta que lo encuentren. Y cuando lo encuentran, pues se dispersa entre todo su grupo de amigos o familiares. Súper. Siento que algo que también los caracteriza a ustedes, que al ser mariscos, pues la frescura de este producto es muy importante. Claro. Y al tener el conocimiento que tienen toda la familia que vienen de ser pescadores, ¿cómo son? Me imagino yo. Y creo que son bien piquis para poder tener a sus proveedores también. Porque Sí. exigen mucho la frescura porque ya la conocen. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en efecto, pues mi papá es del sur. Muchos de creo que el 80% del marisco que utilizamos viene de la costa del Pacífico, de la costa sur del país, especialmente el camarón y el pescado. En efecto, el pescado es de pesca artesanal, el cual pues es un riesgo que se toma, pero creo que es un riesgo con un buen propósito, ¿verdad? Creo que la calidad de tener un producto premium, porque no es lo mismo comer pescado de finca o de granja que un pescado de mar. Es totalmente diferente, ¿verdad? El sabor, la textura es diferente. La variedad, ¿verdad? La verdad que nosotros ofrecemos lo que da el mar. A veces hay curvina, a veces hay pargo y a veces hay robalo. Entonces, ofrecemos ese tipo de pescado, que es lo que la gente valora. Hay clientes que llegan y dicen, no, que sea un pescado pargo rojo. Y vamos a cocinar. ¿Hay pargo rojo? Sí, sí tenemos. Y a veces no hay, pues, o sea, es la verdad. Usamos lo que el mar da. Entonces, Ay, qué bonito está ese dato, como para mencionarlo en sus redes sociales, pues, comunicarlo, porque ustedes van trabajando conforme a la temporada es también. correcto.
Es correcto, es algo que, bueno, está mencionado dentro de la carta, ahí dice disponibilidad, robalo, curvina o par gorro. Entonces, según la disponibilidad, como decimos, dijiste, ¿verdad? Que es según la temporada, porque según los efectos, ¿cómo se llaman? Climatológicos, es lo que baña, por así decirlo, baña es el término que utilizan los marinos, de ciertos mariscos. Entonces, al final es un poco complicado, ¿verdad? En cuanto a la logística, porque cuando empieza la temporada de lluvia, ¿qué sucede? Los pescadores no salen por seguridad, ¿verdad? Que se puede dar vuelta a la lancha, se les rompen las redes, ¿verdad? Ahí es más complicado, se tienen que ir más mar adentro, entonces hay escasez, el precio sube, entonces es un poco complicado en cuanto a la logística, pero es algo que con los años y con experiencia hemos logrado pues manejar. Como mi papá sabe, nos ha transmitido eso a mí y a mi hermano, de mira, tal fecha está saliendo este marisco, así que empecé a comprar, o tal fecha, mira, este es el que está ahorita y así, o prepárense, recuerden que a esta época empieza a desaparecer el camarón, entonces empiecen con eso y lo otro. Entonces, ya pues lo tenemos un poco más medido, ¿verdad? Con los mismos, con números, ¿verdad? Hay historial de compras de venta. De compra y venta, entonces uno siempre mira pues los libros, el año pasado para esta época estuvo tal precio, entonces uno compara, ¿verdad? Y mira todo el movimiento y pues la capacitación del equipo en cuanto a conocerlo, como les mencionaba, tenemos colaboradores que tienen 37 años trabajando con nosotros. Entonces ya para ellos es algo natural, ya ellos saben distinguir cuando un producto está bien o está mal. Claro, pueden haber sus errores, ¿verdad? No somos máquinas, hasta las mismas máquinas a veces se equivocan. Sí. Les ha pasado, ¿verdad? Uno está en la computadora y ¡pum! Le pone la pantalla azul. Detectan el miedo. Detectan el miedo. La impresora se traba cuando más la ocupa uno. Entonces, los errores suceden, ¿verdad? Eso es inevitable, pero tratamos de que sean lo más mínimos, ¿verdad? Que no sea tan perceptible. Recibimos 2 o 3 veces por semana marisco, entonces para dar una rotación rápida y manejar pues marisco siempre fresco. Obvio, hay algunos mariscos que no se puede, ¿verdad? Que son los que vienen de afuera, que ya pues ni modo. Los curiles de ustedes son deliciosos. Eso, bueno, es bien interesante. El proveedor que nos vende los curiles, él es segunda generación también. O sea, el papá de él fue el que empezó con nosotros. Y ahora es el hijo. Ya lo quiero el hijo el que nos provee los curiles, el cual vienen de la zona sur. Ajá, que esos son los mejores. De ahí sale el mejor. ¿De Cubulero será? No, estos vienen de aquí del relleno, de la zona de carretera hacia Coyolito. De ahí salen los curiles. Bueno, tenemos de varios proveedores, pero de ahí es como nuestro principal proveedor, de la zona del relleno, carretera Coyolito. Pero el curilero es muy bueno también. El curilero es muy bueno. Yo quiero hacer mención a algo, que don Antonio, el papá, no el abuelo, el papá, quería ser capitán de un barco, pero fue un capitán de su propio restaurante. Es que me quedé con eso toda la entrevista. Yo también. Como, quería ser capitán de su barco. O sea, y él realmente fue capitán de su propio barco, que es un restaurante, pues. Cabal. Y ahorita es como que les está dando a ustedes también las directrices como capitán. Y que no se pierda esa historia. Solo quería mencionarlo porque se me olvidó. Creo que justo eso, cuando él empezó a mencionar, que por eso primero empecé a llorar. Por eso lloraba. Fue porque, por don Antonio, su abuelo, como los papás al final del día nos ayudan a poder orientarnos o apoyarnos en esos sueños que saben. Puedo apostar que su abuelo sabía el potencial que tiene tu papá. Entonces, por eso insistió tanto en que hiciera el restaurante. Y también me acordé que todos sus meseros andan con el traje de marinero. Es correcto, es algo bien, bien como simbólico, ¿verdad? Eso. Bueno, inclusive el nombre Tony Smart viene, pues, mi papá, él es Antonio, su segundo, Félix Antonio. Entonces, a él le decían Tony.
como estaba en un barco bandera americana, casi todos hablaban inglés. Entonces era como Tony aquí, Tony acá, Tony, Tony, Tony. Entonces, cuando él decide como poner el restaurante, fue como, ¿cómo le ponemos? Ah, ya sé, Tony's Mar, el mar de Tony. Entonces, por ahí y quedó el ese capitán. nombre. Entonces, inclusive a mi papá, todo el mundo le dice Don Tony. Así es como Don Tony, Don Tony, Don Tony. ¿Y qué dice hoy don Tony de estas mejoras o del crecimiento? Porque él después de que él estuvo, y me imagino que él ya se encarga de manera más directiva de cómo ve la función y delega mucho en ustedes. Bueno, en realidad ya él ya no está como parte de la empresa, ya él totalmente se retiró. Ya simplemente nos dio el pase total a mi hermano y a mí. Ahorita pues solo estamos trabajando como mi mamá, más que todo, siempre tiene que haber como un padre ahí, ¿me entiendes? Sí. Él ya pues por su edad ya es un señor de 76 años, entonces ya como que ya se quiere retirar, ya está más... Necesita disfrutar lo que Ya ha trabajado. es correcto. Entonces él ya está más en ese modo jubilado, por así decirlo. En cambio, mi mamá todavía está más joven, entonces ella todavía se siente útil, ¿verdad? Cree que puede aportar todavía a la empresa, lo cual lo hace. ¿Cómo? Dándonos ciertas directrices con la experiencia, ¿verdad? Al final, pues, esa intuición femenina, ya saben cuándo tomar ciertas decisiones, qué hacer, ¿verdad? El gusto en alguna decoración, ¿verdad? Nosotros los hombres somos bien simplones, como pintarle blanco, ponerle un cuadro y ya. La mujer es más como, hombre, ponerle unas florecitas, una luz acá. Tienen más ese toque, ¿verdad? Entonces, ella todavía está ahí, ¿verdad? Como sombra de nosotros, pero pues al final somos mi hermano y yo los que estamos como a cargo, ¿verdad? Cada quien con sus sucursales. Mi hermano en Tegucigalpa y yo aquí en San Pedro Sula. Esa parte que ustedes se dividieron, empezaron en Tegucigalpa y luego abrir una sucursal en San Pedro Sula. ¿En qué momento se toma esa decisión? ¿Quién la toma? ¿Y qué oportunidades ustedes estaban viendo aquí para abrir esa sucursal? Ok, pues nosotros hace como 10 años comenzamos un proceso de franquiciado, ¿verdad? Mi hermano fue a una feria en Guatemala, de una feria gastronómica como la que se viene próximamente aquí, la Oreca. Entonces, en esta feria, pues él conoció una empresa bueno, se lo presentaron, una empresa de franquiciado. Entonces, hubo acercamiento, se comenzó el proyecto, ¿verdad? Y empezamos a ver ahí las opciones de franquiciar. Y uno de los primeros, mis ciudades mencionadas fue San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante de Honduras, pues, al final, ¿verdad? Cuanto demográficamente y económicamente, ¿verdad? Aquí está, pues, el aeropuerto. Sí, es la capital industrial. La capital industrial, correcto. Entonces, de ahí, pues, salen otras ciudades, pero ya eran como un poquito más a segundo plano. Entonces, eso fue hace aproximadamente, creo que unos 10 o 12 años. Entonces, ¿qué sucede? Estábamos más jóvenes. Yo en aquel entonces, 12 años atrás, estaba de 25 años, todavía estaba estudiando, me estaba preparando para cocina. Entonces creo que mis papás todavía no sentían que era el momento, ¿verdad? Uno, no estábamos tal vez profesionalmente preparados. Dos, tal vez no estábamos mentalmente o emocionalmente preparados, ¿verdad? Porque todavía no hay esa madurez, ¿verdad? Entonces, pues, el proyecto está ahí, en stand-by. Nosotros en Tegucigalpa seguimos trabajando, nos estamos incorporando. Mi hermano y yo, inclusive, tuvimos un Tony's Mar en el Mall Multiplaza de Tegucigalpa. Esa fue como una prueba, ¿verdad? A ver cómo funcionaba. Lo tuvimos durante 2 años y medio, creo, aproximadamente. Al final, pues, lo tuvimos que cerrar por X razón, pero de un fracaso siempre viene el aprendizaje, ¿verdad? Al final, creo que ese es el mejor maestro. Un fracaso es el mejor maestro y, obvio, hay que aplicar, ¿verdad?, los ajustes necesarios en ese sentido. Entonces, pues,
volvemos como a centrarnos en el restaurante, ¿verdad? Ya como restaurante tal, no modo food court o modo comida rápida. Entonces ese no era nuestro nicho en aquel momento, o al menos no era el momento de hacerlo, ¿verdad? Como les digo, los tiempos evolucionan. Ahora Sí. ya uno encuentra mariscos en los food courts. Antes uno era como un camarón en un food court, como que No no. sabe, ajá. Ajá, Tengo no, miedo, no ajá. sabe, hay miedo, ¿verdad? Entonces, ahora ya es más común. Ya uno lo encuentra ceviches en la calle, inclusive. Ya la gente es más abierta en ese sentido. Entonces, estamos con esa todavía pica. Donde abrimos. Mis papás fue así como, ok, ya es el momento. Que estudiamos a dónde, aquí, allá. En eso, pues, decidimos venirnos a San Pedro Sula. Se da la oportunidad. Yo soy el sacrificado, por así decirlo. A mí me usaron. Yo fui el chivo. Yo me vine, yo me tuve que mudar. Yo me para acá. ofrecí. La verdad Yo que, me ofrecí, le decía. la verdad ¿Te ofreces o que, te ofrezco? la verdad que sí me ofrecí. Es cierto, sí, es la verdad. Lo hicimos la reunión en familia. Hablamos quién va a ser, quién será el encargado, quién se va a ir. Entonces, mi hermana, la mayor en aquel entonces, tenía sus 2 hijas. Fue como, no me puedo mudar, que mira, mi familia, yo tengo mis proyectos y todo. Okay. Mi hermano mayor fue como, no, yo también tengo mi familia y todo. Y yo como, bueno, yo también tengo familia, ¿por qué me toca a mí? Pero la diferencia mía es que yo siempre he sido más abierto a explorar, a salir. Yo he sido como el único de la familia que ha estado fuera de la empresa. Yo he tenido oportunidad de trabajar para otras empresas, tanto como para aprender nuevas cosas en cuanto a cocina. Entonces fue como, no, vámonos. ¿Te arriesgaste? Yo me voy, no hay problema. Mi mamá dice, ok, pero no te vas a ir solo. Voy a estar ahí contigo bajo sombra. Como les digo, siempre los padres, ¿verdad? Sí. Como quieren Se estar vino ahí. también. Entonces ella se vino a estar aquí conmigo un tiempo. Entonces el primer año estuvimos acá y en eso pues se viene la pandemia. Nosotros inauguramos aquí en junio del 2019 y el 20 de marzo del 2020 cae la pandemia. Cae la pandemia. Entonces ahí es como que tambalea todo y bueno, ya saben cómo viene la historia de lo que pasamos muchos restauranteros, bueno, muchas empresas en general, ¿verdad? Que pues se paralizó la economía, que por 3-4 meses, y ustedes saben que lo que es 3-4 meses sin facturar un facturar, restaurante es una soga en el cuello, es bien complicado. Sí, porque responsabilidades, proveedores, planilla. No Es solo, correcto. no solo es recibir un ingreso, ¿no? Es correcto. Es responsabilidad. Es correcto. Entonces, al final, pues, todo eso fue un desafío. Ahí es donde viene que, como les mencionaba, yo me tengo que salir de la empresa, por lo mismo hay responsabilidades. Me voy a trabajar con una empresa, con una constructora, irónicamente, como jefe de cocina en un plantel. Estuve trabajando en una cocina industrial para 120, 150 personas, dándoles de comer los 3 tiempos prácticamente. Y así estuve casi un año. En ese tiempo mi hermano se viene de Tegucigalpa para San Pedro Sula y él con mi mamá son los encargados acá. Mi papá con mi otra hermana y una tía se quedan en Tegucigalpa. Y pues yo me tuve que salir, como les digo, yo tenía también mis obligaciones, mi responsabilidad con mi familia. Y creo que fue la decisión que se tuvo que tomar en ese entonces, en ese preciso momento. No por gusto, sino más por una necesidad, pues todo el mundo estaba necesitado en ese entonces durante la pandemia. Así es. Y no, y creo que eso también el tiempo nos va diciendo cuáles son las necesidades de las empresas, cuáles son los sacrificios que hay que hacer y si estamos dispuestos a tomar esos sacrificios. Creo que nos lo has contado todo y en su esencia, pues, no es un trabajo o no es una empresa que comenzó y se terminó su sueño, sino que ha ido avanzando el deseo de don Antonio de seguir este proyecto y que ustedes lo hayan podido formalizar y mantener. mantener y que todavía tenga esa esencia, pues, de, ok,
sí, queremos meter otras tendencias, queremos hacer otras cosas, pero siempre el sueño y la visión de don Antonio siempre está ahí, se nota. Josué, ustedes tomaron una decisión súper importante que fue abrir una sucursal en San Pedro Sula. Ya conocen el público de estos dos restaurantes, el de Tegucigalpa y el de San Pedro. ¿Cómo podrías describir a estos públicos? ¿Cómo ha sido? La verdad que son dos ciudades totalmente diferentes. Eso nos quedó claro desde el primer día. Son gustos muy apartes. Yo lo puedo comparar en cuanto a ventas, ¿verdad? Primero, y también en cuanto a los tipos de platillos y gustos que cada ciudad tiene. Como por ejemplo, el rice and beans. El rice and beans nunca estuvo incorporado dentro del restaurante como complemento. En San Pedro Sula todo el mundo tiene rice and beans, tiene rice and beans, tiene rice and beans, y se tuvo que incorporar. De ahí fue como nuestras sopas. En Tegucigalpa tradicionalmente no llevan verduras. Y acá fue como, hey, ¿y el guineo? Yo soy de Tegu, decimos mínimo, pero acá fue como, ¿y el guineo verde? ¿Y el guineo verde? Se tuvo que incorporar el guineo verde. Y algo también que marca mucho es que en Tegucigalpa, no sé por qué será, pero allá la gente cuando va a comer es como, eso es mío, eso es lo tuyo, cada quien como pide platillos individuales. Acá no, acá es como, tienen mariscadas o Para tienen compartir. algo para compartir. Es correcto. La gente de San Pedro Sula como que sale en familias o en grupos y siempre buscan algo como para compartir. Por ahí viene una de las reestructuraciones del menú, como les mencionaba. Se tuvo que incorporar mariscadas, lo cual eso nunca estuvo dentro de nuestro menú original, ¿verdad? Entonces, esos gustos son bien marcados, ¿verdad? En cuanto el rango de consumo por ticket promedio, ¿verdad? En Tegucigalpa es individual, 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 y aquí en San Pedro como platos familiares, para grupos, y cuentas separadas. Allá no, allá es como, vamos, yo pago. O sea, eso es bien, bien marcado, eso se diferencia. Ese comportamiento total. Entonces, tuvimos que como adaptarnos a eso, como les digo, escuchando, ¿verdad? Escuchando y observando y tomando pues decisiones, como en este caso, incorporando los gustos, que es bien interesante. O sea, hay veces gente que va de San Pedro a Tegucigalpa y dicen, hey, pero allá sí lleva tal cosa, le echan guineo, le echan yuca, o lleva más coco, y acá, allá en Tegucigalpa no es así. Por lo mismo, porque los gustos son diferentes. O sea, aquí en San Pedro Sula ustedes escuchan mucho que la gente consume más tajadas, Sí. consume más tajadas de guineo, de plátano verde, ¿verdad? Y Y en Tegucigalpa no, allá es más como, póngame ensalada y aguacate, o ensalada y arroz. Y acá no. Acá me consta, he visto gente que pide tajadas y tostones. Y yo como, plátano con plátano, ¿qué? Eso no, Bueno, a veces no es posible. pedimos arroz con tortilla. Pero vaya, el arroz y la tortilla es diferente, como es plátano y tostones, o sea, tajadas, o sea, es lo mismo, pero uno es larguito y el otro es redondo, o sea, no sé. Y por aparte piden como una orden de rice and beans, o sea, son gustos bien marcados, bien diferentes, y eso creo que ha sido lo más como complicado en un inicio, pero creo que ha venido para bien, porque hemos logrado como diversificar, hemos logrado pues al final complacer, ¿verdad? A los que nos visitan, y creo que eso ha logrado también como climatizar cada uno de los restaurantes. O sea, si a un caso logramos aperturar en cualquier otra ciudad, no sé, tal vez en Choluteca, ¿verdad? De donde me mencionaste que es la familia de tu esposo, escuchar qué es lo que le gusta allá. Tal vez allá de repente dicen, no, acá nos gusta la papa. Bueno, hacer papas. Eso hacer estaba pensando, ensalada de como, papas. si dos ciudades son tan diferentes, hay tanta diversidad en los 18 departamentos. Es pues, correcto. O sea, con solo ver la forma como preparan las tortillas, ¿verdad? o cómo pronunciamos a ciertos productos, Es como correcto. topoillo, Es correcto. charamusca. Ajá, cómo Charamusca, nombrarlos en topollillo. los diferentes... En el menú, o sea, cómo varía ese menú
dependiendo de tu público. Y un público que estamos relativamente cerca, pues, o sea, Sí. solo son 240 kilómetros que nos separan. Entonces, la verdad que queremos agradecerte, José. Creo que el tiempo se nos fue súper rápido, ya La verdad que sí. se nos acabó. Y a mí sí Lástima. me gustaría saber algo, es si vos pudieras describir tu receta de éxito en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Creo que sería, déjame ver, perseverancia y consistencia. Creo que esa es la sal y la pimienta para la receta del éxito en un restaurante. No hay que dejar de existir, hay que echarle ganas y seguir adelante. A veces toca recoger y volver a salir, ¿verdad? Creo que esa sería la receta. Muchas gracias, José. Te Gracias a agradecemos ustedes. mucho por haber aceptado la invitación y compartir la importancia de este legado. Y pues a los que nos están viendo desde YouTube o Spotify, recuerden dejar sus comentarios, dejar si tienen alguna duda o consulta o algún tema que quieran que hablemos, también es bienvenido. Recuerden seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Con Sabor a Éxito. Bye. Foodtopia presentó Con Sabor a Éxito.